something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run. Muy buenas noches chicos y chicas, el día de hoy pues vamos a hablar de un tema interesante que es la psicopatía. Cuando hablamos de psicopatía pues estamos hablando de algo muy distinto a la psicopatología, pero sin embargo es importante aclarar estos dos términos. Cuando hablamos de psicopatología estamos hablando de dos palabras que están componiendo una, y la patología estamos hablando de que es una afectación como tal, y la psico es la psiquis o la mente. Entonces ahí estaríamos hablando de que psicopatología es una afectación de la mente en ese momento. Y ya cuando estamos hablando de psicopatía es un trastorno psicopático que digamos que ya relaciona otro tipo de situaciones que afectan al individuo o al sujeto. En este caso, por ejemplo, afectaría directamente la psicopatía a la parte del carácter, a la parte del comportamiento y también a la parte, en este caso no necesariamente afecta a la parte intelectual. Por eso es que en muchos casos nos damos cuenta que los psicópatas manejan un nivel de inteligencia bastante alto mediante exámenes que se les han practicado. Su TI, su nivel de inteligencia, su CI, es bastante alto. De hecho, esto es una de las cosas que les favorece a la hora de ellos llevar a cabo pues muchas de las cosas y acciones que afectan a otras personas. Bueno, como les estaba contando, pues afecta el carácter, como ya les había dicho, no necesariamente la parte intelectual, pero sí hay unas características muy claras en el tema de la psicopatía, y es que ellos tienden a ser carismáticos, manipuladores, tienden a ser narcisistas e impulsivos en muchas ocasiones. Cuando hablamos de carismáticos, pues ya sabemos que quiere decir que su personalidad es bastante arrolladora, ¿sí? Que nos causa gracia, que nos cae muy bien. Cuando hablamos de que ellos son un poco narcisistas, narcisistas, es porque para ellos está primero el yo antes que los demás. Y no se trata de un narcisismo camuflado en baja autoestima, como cuando estamos, digamos, con una carencia de afecto que necesitamos que todos los demás nos reconozcan. Entonces, por esa razón yo me siento el mejor ante los demás, pero realmente mi interior está bastante afectado. No hablo de ese tipo de narcisismo, que es un narcisismo más disfrazado, sino un narcisismo real, en el que yo me siento mejor que otras personas. Y ahí es donde nos conlleva o nos lleva al impulso, a que yo tengo que satisfacer mis necesidades por encima de los demás, sin importar cómo se sientan los otros. Entonces, ahí es donde cambia la cosa y es diferente. Ellos también son unas personas que son poco empáticas, quiere decir que no sienten tristezas por lo que otra persona sienta. Si la otra persona le pide ayuda, pueden hacerlo, sí, porque ellos pueden imitar las emociones humanas, pero no sentirlas de la misma forma. Es por eso que cuando cometen el delito o cuando cometen homicidio o afectan a otras personas, ellos no sienten tristeza por esa persona. Sin embargo, pueden imitar la emoción y parecer sentir tristeza. Solo que nosotros, si podemos ver un poco más allá en su mirada, en sus expresiones, podemos darnos cuenta que ahí hay algo que no es real. Hay una acción que no es real, un sentimiento no real, y podemos darnos un poco cuenta que no está siendo del todo sincera la persona. Bueno, hay una noticia que de alguna manera como que ayuda, y es que no todas las personas son psicópatas, sino hay muchísimas tampoco. Es un porcentaje pues básicamente bajo. Pero algo que también es importante saber es que no todos los psicópatas han cometido un crimen, tampoco están en prisión. Son personas que están trabajando a nuestro lado,
también tienen cargos de nivel muy alto. No digo en qué áreas, pero pues bueno, laborales, académicas y otras tantas que no quiero en este momento tocar por evitar inconvenientes y respetar un poco el tema del canal, pero están en muchísimas partes. Entonces, hay muchas personas que son psicópatas sin necesidad de haber cometido un crimen, simplemente por sus acciones y por las características que yo les acabé de comentar hace un momento. Robert Hertz es una persona súper estudiosa de este tema de psicopatía hace muchísimos años. Él ha hecho muchísimos estudios y él nos cuenta y nos dice que muchas de estas personas que también son psicópatas sociales se encuentran en puestos muy altos, como les decía hace un momento. Otra cosa y punto a tener en cuenta es que no siempre los psicópatas son personas de aspecto desagradable, como nos lo muestra la cinematografía. ¿Sí? La mayoría de películas nos muestran a una persona enmascarada, con la cara cortada o feísimos físicamente, bueno, para lo que la persona llama feo, ¿sí? Porque el tema de feo es muy subjetivo. Subjetivo, es decir, para mí algo puede ser bonito, para ti algo puede ser feo. Eso es subjetivo. Pero sin embargo, no todos los psicópatas son de la manera en como nos los muestra las películas. Sin embargo, podemos decir que muchas de esas historias son sacadas de historias de la vida real, con un poco de exageración, de terror, de efectos especiales, pero sí hay historias que son tomadas de la vida real, ¿de acuerdo? Entonces, este punto sí, desafortunadamente, es muy cierto. A veces la realidad supera la ficción. Otro punto a tener en cuenta súper importante. Cuando se lleva a juicio una persona considerada como un asesino serial o psicópata, siempre va a pasar por una serie de exámenes en orden, psiquiátricos, psicológicos y demás, en donde se determina si la persona es insana o no, ¿sí? ¿Por qué? Insana o sana, porque les dije lo mismo en una sola palabra. Si es sana o es insana. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a otro punto y es a saber si la persona fue consciente o no del crimen que cometió. Entonces, si la persona ha tenido ciertas características o si ha tenido ciertas, digamos, acciones que lo han llevado a hacerlo, no de manera consciente, esto podría llevar a que posiblemente pueda ser una persona que tenga algún trastorno y por eso es que esto se evalúa de muchas formas en un juicio. Por ejemplo, en el caso de los delirios, una idea que es repetitiva, una idea que está siempre en la cabeza, que tengo que hacerlo, debo hacerlo, pero la persona no es consciente de que lo tiene allí, de que lo va a hacer, de que lo tiene que hacer, de que algo le está diciendo hágalo o el impulso vaya y hágalo. Entonces son ciertos delirios que no son manejables para la persona. Es por eso que ahí consideraríamos que hay una afectación mental. Cuando estamos hablando de personas que sí son conscientes de lo que están haciendo, pues son personas que están haciendo, digamos, caso omiso de las leyes que hay en un país o de los derechos humanos, como respetar la vida de otra persona. Entonces lo que hacemos es sencillamente suplir nuestro impulso, sea de cometer homicidios, sea de satisfacer nuestro deseo sexual, bueno, el deseo sexual de la persona y muchas otras acciones que ellos hacen para satisfacer sus impulsos, sabiendo que pueden estar cometiendo un delito y aún así no importar que lo están haciendo. Lo importante es suplir su impulso, llenar su egocentrismo y así por este estilo, hacer como un proceso que para ellos no es normal para nosotros, pero que aún así lo llevan a cabo porque están siendo conscientes de lo que están haciendo. Algo importante que también pues he investigado y he leído es acerca de que la psicopatía no tiene en este momento una solución a este, pues digamos que a este trastorno o como a esta situación que tiene la persona, sino que la única forma en prisión de darle manejo a ellos es con refuerzos positivos, es decir,
Si tú haces este tipo de tareas o te comportas de este tipo de forma mientras estás en prisión, pues vas a tener este tipo de recompensa o un día en un lugar diferente. No hablo de que salgan de la prisión, sino de otro tipo de actividades que no sean las que siempre tienen. Entonces son refuerzos positivos y son formas de premiar que ellos, digamos, cumplan con ciertas actividades dentro de la prisión. En la siguiente imagen voy a mostrar un poco la parte como biológica de ellos. En el cerebro hay dos partes importantes, no, dos no, hay muchísimas, pero hay dos partes que les voy a mostrar en esta imagen. La parte frontal del cerebro y la amígdala, que está en la parte trasera del cerebro interna. Y estas dos pues cumplen con funciones muy diferentes, aunque todas las partes de nuestro cerebro forman un rompecabezas importante y cada uno digamos que forma una acción, un comportamiento. Pero hablando de estas dos, la frontal es como la que toma las decisiones, la que piensa un poco acerca de qué debo hacer, cómo voy a prevenir esta situación, tareas ejecutivas y muchas otras. Maneja mucho la parte de la inteligencia en cuanto a aprendizaje. Y en cuanto a la amígdala, pues estaríamos hablando de la parte emocional y de emociones que se albergan allí. Entonces, digamos que un psicópata puede sentir frustración y rabia, ¿sí? Son emociones también. Pero lo que ellos no van a sentir es empatía, es decir, la tristeza que siente otra persona, sentirla ellos mismos. Esta es una parte que es una falencia grande en ellos. Por medio de resonancias y de exámenes se ha descubierto que ellos no la tienen clara o no la sienten en ese momento. Por eso es que su parte intelectual es muy buena, pero su parte emocional es bien deficiente. Algo que de pronto quiero hacer o aclarar o hacer énfasis es en dos conceptos diferentes, porque a veces tendemos a confundir qué es un sociópata de un psicópata. Y cuando hablamos de un sociópata estamos hablando de una persona que es nerviosa, una persona que es inestable, que no puede estar estable en un empleo, en el estudio, le es muy difícil trabajar en equipo, es más bien ermitaña o no le gustan las personas. No es una persona que haya cumplido un nivel de estudio bastante grande y es bastante impulsivo. A diferencia del psicópata, que es una persona que es estudiada, muy analítica, muy inteligente y muy organizada para hacer sus cosas, sí es carismático y sí se integra con las personas precisamente porque está buscando estar dentro de la comunidad para poder como encontrar la persona o su próxima víctima, digámoslo así. Entonces, eso difiere de los dos. Sin embargo, sabemos que los sociópatas en muchas ocasiones cometen delitos en masa cuando llegan con un arma a un lugar y pues disparan a muchas personas, afectando su vida a muchísimas personas, a diferencia del psicópata, que es la persona que escoge, es como si escogiera este tipo de persona, este tipo de lugar, con este tipo de arma, y necesito satisfacer este tipo digámoslo, de impulso que tengo que llevar a cabo. Por eso es que muchos de ellos guardan cosas de las personas a las que ellos en muchas ocasiones quitan la vida para recordar ese crimen, ¿sí? Entonces es diferente del sociópata. Bueno, quise agregar algo importante y es como una especie de clasificación de asesinos. Me pareció interesante y quise compartirla con ustedes. La investigué y me pareció bastante importante. ¿Por qué no? Un tema diferente, algo que le da valor agregado al video. Entonces es el siguiente. Voy a estar desviando un poco la mirada porque es que la lista es bastante larga y los asesinos se clasifican de la siguiente forma. Hay uno que estamos hablando que es en masa, que como el que hablamos ahora es el que puede llegar a asesinar a muchísimas personas. Otro que es el múltiple, no necesariamente tiene que ser una gran cantidad de personas, pero sí un número de personas, 2, 3 personas, o llegar a una familia y hacerle daño a una familia, a un grupo de amigos, bueno, este tipo de cosas.
Hay otro que es el asesino excursionista, que es aquel que siempre está como acechando los lugares solos, cuando se va de campamento, cuando se va a trotar, cuando se va por el aire libre por allí donde hay mucho campo. Muchas veces está este tipo de asesino acechando como a la persona que puede ser su próxima víctima. También está el serial, que es la persona que es muy metódica, y cuando hablo de metódicas maneja normalmente un orden, aunque no todos los seriales son metódicos. En la mayoría organizan o escogen qué persona, en qué momento, en qué lugar, y siempre están como muy prevenidos para no ser detectados tan fácilmente. Hay otro tipo de asesino que es el relámpago. El relámpago es como, sí, cometió un error en un momento dado por alguna situación. Y está el spree killer, que es, tiene similitud con el serial porque comete delitos u homicidios a varias personas, pero en un lapso de tiempo muy pequeño, a diferencia del serial, que tiene un tiempo de enfriamiento donde ellos no cometen homicidios, debido a que guardan como ese tiempo, y precisamente por eso guardan lo que llaman el trofeo para recordar esa situación. Por eso a veces es muy difícil como apresarlos, porque ellos tienen una época, puede ser muy larga, en la que ellos no asesinan. Estamos hablando del serial. El spree killer sí, ellos muchas veces asesinan o bueno, cometen homicidios, le quitan la vida a las personas, a muchas personas en un lapso muy corto de tiempo, y donde van dejando pistas y señales importantes para que lo puedan apresar. Hay otras clasificaciones porque pues hay muchos estudiosos del tema, y es el que está por gratificación sexual, está el que es por vampirista, que es con ritos de sangre y este tipo de fluidos. Está el fugaz, que es muy parecido al relámpago, que comete, digamos, algún tipo de homicidio o delito de una manera no premeditada. También estaría el canibalista, como muchos hemos visto en una película muy conocida de Lecter, que se alimenta de otras personas. Está el totémico, que es el que comete homicidios por rituales específicos. Y está el que es por imitación, hablando de canibalismo, como la película de Hannibal, el dragón rojo, donde él es un imitador de Hannibal, y muchas otras, que hay siempre un imitador o admiradores de los asesinos seriales, e imitan su modus operandi. Hablando de modus operandi, quiero aclararle que es como una palabra latina que habla de cómo opera el proceso de operar de esta persona o de este asesino, y que es muy importante establecerlo porque digamos que delimita y marca señales de a dónde podría ser dónde podría estar su próxima víctima, a dónde podría ir y cuál es su modo de proceder, para de esta forma anticiparse a que pueda haber nuevas pérdidas de vida, o apresarlos y evitar que sigan haciendo daño a otras personas. Bueno, les cuento, las mujeres no nos salvamos de este tipo de clasificación, tampoco de este tipo de actos, hay muchas. Sin embargo, según estadísticas, sí sabemos que son muchas más la cantidad de personas, hombres, que mujeres en cuanto a asesinatos y asesinos seriales. Sin embargo, hay una clasificación también de mujeres homicidas, que se las voy a contar a continuación. Según Michael Killeher, hay 7 tipos, según una clasificación importante de un estudio de expositores de perfilación como Riesler-Holmes, y Killeher dividida en 7 tipos, como les contaba, que son las siguientes. Hay una que es muy conocida, que se llama la Black Widow, que es la viuda negra. Ella normalmente la tienen en esta clasificación número 1 como una mujer homicida, normalmente por temas económicos, y que normalmente tiene este tipo de actos con parejas para lograr un estatus o quedarse con herencias o dinero. También estaríamos hablando de Angel of Death, que en español estaríamos diciendo que es el ángel de la muerte. Es una persona que normalmente está en el ramo de la salud, no siempre, pero podría ser en muchos casos. También casos de medicina en donde
Han visto que sus pacientes sufren tanto dolor o tienen enfermedades tan que los llevan a estar en un estado tan deplorable que ellos aplican medicina letal para acabar con su sufrimiento. Sin embargo, es un homicidio porque no está permitido o no está autorizado por la persona como tal ni por ningún familiar que en ese momento esté de acuerdo con este tipo de acción del parte del profesional. Está el sexual predator, que es la predadora sexual. Aunque no creamos, hay mujeres también predadoras sexuales acusadas de abuso sexual a menores en colegios y en muchas más áreas. También se ha visto que la mujer también es partícipe de este tipo de cosas o cómplice. Revenge Killer, que es asesina por venganza. Normalmente podemos hablar de ella como podría vengarse en el estado de celotipia. Celotipia cuando tenemos digamos celos excesivos, ya no son unos celos normales, sino que a pesar que tenemos las evidencias de que no está sucediendo en nuestra mente, sigue sucediendo la situación. Entonces ellas actúan por este tipo de pensamientos, también por venganzas o por digamos rabia con cualquier persona que sientan que les está haciendo daño a ellos o a su familia. Hay otra que es asesina por lucro. Esta persona, como su nombre lo indica, es la persona que quiere tener poder, que quiere tener el dinero y normalmente pelea por una herencia, por un dinero que otra persona tiene, que ella considera que lo merece. Entonces puede llegar a asesinar a otra por este motivo. Y está el team killer, que es el puesto número 6. El team killer es una mujer que normalmente asesina en equipo, o sea, con una pareja, con un amante o normalmente es otro hombre quien le acompaña a cometer este tipo de actos. Y por último sería la mujer que es killer whose sanity is in questions, que estamos hablando de problemas de locura. Es un poco coloquial la palabra, pero estaríamos hablando de mujeres que tienen problemas ya, trastornos mentales, en donde sienten que hay una voz o algo que les indica que deben hacer algo, asesinar a alguien por motivos que en su mente están planteadas. Y un claro ejemplo de una de estas asesinas es Claudia Mijangos, que es la hiena de Queratario. Ella, ustedes la pueden buscar, pueden investigar sobre ella. Y ella es una de las personas que tuvo un trastorno mental y por esa razón cometió su delito. Hay una frase que quiero dejarles para finalizar, pues como este tema de psicopatía, pues me parece que viene el caso. Quisiera de hecho dejarles dos. Y habla algo muy importante acerca de cómo ellos llegan a nosotros, y es de una forma en la que nosotros nunca pensaríamos que ellos llegarían, ¿sí? Por eso les decía al comienzo que es muy carismático y que muchas veces saben imitar muy bien las emociones de otras personas. Dice, ciertos maniáticos homicidas son personas de mente tranquila y aparentemente inofensiva, hasta deliciosa a veces. ¿Por qué habla de eso? Y esa es una frase de Agatha Christie. Porque deliciosa, ¿por qué? Porque siempre te van a decir lo que quieres escuchar. Y eso no es lo que verdaderamente necesitamos. Lo que verdaderamente necesitamos es escucha, más no que nos digan lo que necesitamos escuchar. Necesitamos ser escuchados y necesitamos ser comprendidos, sí. Pero yo creería que si estamos un poco más alerta a este tipo de actitudes, miradas, gestos, podríamos evitar tanto que a nosotros como a otras personas les sucedieran eventos que me puedan regalar un lindo dedito arriba otra vez. Me puede apoyar mucho para yo continuar investigando, averiguando y compartiendo más de estos videos. Espero les haya gustado, les sirva y lo puedan compartir con las personas para que sirva de ayuda, de conocimiento, de instrucción. Y si hay cosas que me faltan o que se me pasaron, en la caja de comentarios recibo con mucho cariño y amor todo lo que me quieran decir y bienvenido sea. Entonces les mando un abrazo.
You start a